Buenos días y bendecidos, queridos hermanos, ¿cómo están? Vamos a leer hoy el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles y después de la lectura haremos un estudio sobre las cosas más importantes de este capítulo. Siempre recuerden que lo vamos a hacer de manera que marcamos hechos, doctrinas o teología y también lugar. Vamos a comenzar. Dice así, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Excelente, hermanos, hemos terminado la lectura del capítulo 2 de Hechos y ahora les voy a decir cuáles fueron los versículos que yo marqué. Bueno, antes de ver los versículos, vamos a ver aquí algunas palabras importantes. Prosélitos significa persona gentil que se convertía al judaísmo y era considerado como parte de la comunidad, tenía todos los beneficios de la comunidad. Eso eran los prosélitos, un gentil convertido al judaísmo. Mosto, en este caso, es algo de la uva, es como decir, la fermentación de la uva. En este caso lo que significa es borracho, están borrachos y abajo dicen no están ebrios. ¿Ok? Entonces, mosto es borrachos. Ahora hablemos sobre la hora tercera. Miren, estas son las horas del día. La hora tercera era a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde y la hora doceava a las 6 de la tarde. A la hora novena fue que Jesús fue crucificado, es 3 de la tarde, y en este caso la hora tercera es 9 de la mañana. Patriarca, por otro lado, lo que significa es padre de la fe o padres en general, ¿verdad? Los fundadores, eso es patriarca. El Hades, que se menciona adelante, era el lugar, ¿verdad?, de la muerte y la sepultura. Más o menos podemos decir que el lugar de los muertos, ¿verdad? Entonces eso es el Hades. ¿Qué más? Compungieron significa entristecer. Cuando te compunges es que te entristeces del dolor ajeno. Ellos se compungieron de lo que Pedro les estaba diciendo de cómo Cristo fue crucificado. Bueno, hermanos, ahora voy a decirles qué versículos yo marqué como hechos, cosas que ocurrieron, son todos los que marco en rosa. Yo estoy utilizando estos marcadores que son seguros para marcar en la Biblia, son de gel, muy buenos. Son como una cera. Bueno, vamos a empezar. El primer hecho que marqué en rosa fue el versículo, en el capítulo 2, versículo 4. Desde el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es algo que ocurrió. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y además el versículo 6 que dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, cuando yo leo esto, me doy cuenta que aquí se está hablando de lenguas humanas, su propia lengua. Entonces entiendo que existen lenguas humanas como esta que yo estoy hablando, el español, y están las lenguas angelicales. Por el Espíritu también podemos hablar lenguas angelicales, pero también podríamos hablar en una lengua desconocida, como en este caso, las lenguas que el Espíritu les dio a ellos para que hablasen eran lenguas humanas. Y yo siento que esto fue para testimonio de las personas que estaban escuchando, porque evidentemente sabían que estas personas no hablaban su lengua. Entonces, ¿cómo de repente van a estar hablando en su lengua perfectamente?
Era para testimonio. Esto es algo que ocurrió. Después marqué como un hecho el versículo 14 donde dice, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Es decir, aquí también Pedro predicó junto con los 11 apóstoles y predicó todo esto. Esto es algo que ocurrió. También en el versículo 32 marqué, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces esto es algo que ocurrió, la resurrección de Cristo ocurrió y ellos fueron testigos de eso. Ese versículo es importante. Marqué el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, que en ese día 3,000 personas, ¿verdad? Entendieron, recibieron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Esto es algo que ocurrió. Y por último marqué el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí nos muestra cómo los creyentes tenían todas las cosas en común. Esto es algo que ocurrió. Además también marqué los lugares donde se mencionan partes del Antiguo Testamento. Hermanos, la Biblia no es un libro que se debe leer de forma independiente cada libro de la Biblia, sino que la Biblia yo lo veo más bien como un paso, como un rompecabezas, que tenemos acá versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí vemos Joel, aquí se refiere, el Pedro está citando a Joel y esto está en Joel capítulo 2 del versículo 28 al 32. Todo esto que está acá. Lo podemos mirar acá, podemos ir a Joel y lo podemos ver. Yo lo marqué. Joel, mírenlo acá. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, aquí le puse que esta referencia a esto está en Hechos, capítulos 2, del 17 al 21, cuando Pedro estaba predicando. Más abajo también Pedro está citando al rey David en el Salmo 16, del 8 al 10. Vamos a verlo. Acá tenemos el Salmo 16 del 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí se menciona Seol y aquí se menciona el Hades. No dejarás mi alma en el Hades, pero es básicamente lo mismo. El lugar básicamente de los muertos. Puse la referencia en Hechos 2, 25, 28 cuando Pedro predica y hace mención de este Salmo de David. Y un poquito más atrás, ya al final, Pedro también menciona el Salmo 110.1. Acá lo tengo, Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto entonces puse Hechos 2.34, que es cuando Pedro menciona esto. Esto en particular, hermanos, ahora vamos a ver rapidito los versículos de doctrina. Todos los que están en azul son versículos de doctrina o de enseñanza o de teología, lo que creemos como cristianos, ¿no? Nuestra fe cristiana. Según la Biblia, no según yo. Yo estoy aquí leyendo lo que dicen las Escrituras. Bueno, lo primero que marqué como una enseñanza es que quiero recordar el versículo 2, que dice que el Espíritu Santo vino como viento y llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo podemos ver las lenguas. ¿Ok? Esa fue la manifestación. Esto es algo que yo creo fielmente. Otra cosa importante que quiero recordar es el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, esto es lo que yo lo puse porque en la realidad, en nuestro caminar con Jesús va a haber personas que se van a burlar de ti, que te dicen que estás loco, que estás borracho, que te lavaron el cerebro. Entonces, esas cosas desde el principio pasaron.
Tenemos que entender que eso va a pasar y no tenemos por qué temerle a eso. Otra cosa que también anoté como una enseñanza es el versículo 17, cuando Pedro está citando a Joel, que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí no los dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Y ahí le añado: todo el que invocar el nombre del Señor y nazca de nuevo será salvo, como dijo Jesús. Otra enseñanza de doctrina es el versículo 22. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, a este, crucificándole, Dios lo levantó, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Ok? Entonces, todos estos versículos, lo que yo marqué en azul, lo que me muestra es que Jesús fue varón aprobado por Dios, hizo muchas maravillas y prodigios, murió, es decir, lo crucificaron, murió, Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque era imposible que la muerte los retuviera, porque Él es la vida, ¿ok? Él es el camino, la verdad y la vida, por tanto la muerte no lo pudo retener, y esto lo quiero recordar. El versículo 25 dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Señor está a la diestra, por tanto no seremos conmovidos. El versículo 28, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor, que estamos todos los días, porque el Espíritu vive en nosotros, por tanto estamos en su presencia todos los días. La presencia no es el domingo cuando vamos a la congregación, no es cuando cantamos o cuando le adoramos en forma de cánticos o de bailes, no. La presencia está con nosotros todos los días. Cuando el Señor está con nosotros, Él nos llena de gozo. Si tú no estás gozoso, si no estás tranquilo, si no tienes paz, entonces te invito a que realmente manifiestes la presencia que ya vive en ti. Donde está la presencia de Dios hay gozo. No importa si estás pasando una situación difícil, el Señor está contigo y el Señor te va a llenar de gozo. Pídele: Señor, dame tu gozo. Ese es el gozo que yo quiero manifestar. Otro versículo de doctrina, bueno, sabemos que David fue patriarca, pero también dice aquí que David era profeta, ¿verdad? Aquí lo dice: pero siendo profeta, el rey David fue considerado un profeta. Y sabiendo, en el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Yo entiendo, y es parte de lo que yo creo, que Jesús viene de la descendencia del rey David. Otra cosa importante que quise marcar fue el versículo 34, cuando Pedro dice: David no subió a los cielos, pero el Señor sí. Dijo el Señor a mi Señor. En el Salmo 110 que leímos, le dijo Jehová a mi Señor. Esto es lo que nos muestra que Jesús es el Señor. Vamos otra vez al versículo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué Señor? Jesucristo. En aquel momento Jesucristo no había, es decir, no estaba en carne, pero está el Verbo. La palabra viva de Dios es Jesucristo. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, lo que nos muestra es que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Jesucristo es Dios, y esto que dijo el profeta David es la prueba de eso. Versículo 14, otra idea que necesito recordar de nuestra fe es que sed salvos de esta perversa generación. El mundo en el que vivimos está perverso, hermanos. Yo creo que eso no es algo nada nuevo que yo te pueda decir, y tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Yo veo, por ejemplo, personas que se dicen ser cristianos y escuchan música que no es cristiana. Y yo digo: es que a mí no me apetece escuchar nada que no sea cristiano. Entonces esta generación está perversa y no podemos dejar que eso nos penetre, y no podemos dejar aplacar nuestra relación con el Señor. Entonces tenemos que ser salvos de esta generación perversa. Y por último, el versículo 43, donde dice que vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ok? Sobrevino temor. Temor no significa que le tenían miedo a Dios, sino simplemente significa
que se dieron cuenta de la grandeza de Dios y querían agradar a Dios. Por eso le vino temor de hacer cosas malas. Entonces lo que hacían era muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y a los demás le venía temor. Una vez más, esto es algo de la fe cristiana. Cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos temor de Él. No porque le tengamos miedo, aunque claramente debemos también saber que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, pero somos sus hijos y por amor Él nos da todas las cosas. No podemos pretender vivir en pecado. Si usted si usted está viviendo en pecado, usted está en una relación, o usted está mintiendo, o usted deliberadamente está robando, está haciendo algo que es un pecado y usted no tiene temor, entonces hay un problema. ¿Ok? Bueno, estos, hermanos, son los versículos que yo marqué. Y por último, marqué ciertos lugares para buscar dónde estaban ubicados. Marqué en verde en el versículo 9 que menciona Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia. Y en el versículo 10 menciona Frigia, Panfilia en Egipto, África y Cirene. Lo primero que hice fue ir al diccionario bíblico ilustrado y busqué dónde es que estaba Mesopotamia. Acá lo tengo, Mesopotamia. Bueno, dice, Mesopotamia viene del griego entre ríos. ¿Por qué? Porque Mesopotamia era la región que estaba entre los ríos Tigris y el Éufrates. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en el mapa. Además dice que la cultura mesopotámica dominaba áreas desde el oriente hasta el Ami Media, al norte hacia Asia Menor y siguiendo la media luna fértil hasta Canaán y Egipto. Y la Mesopotamia fue la tierra de origen de los patriarcas. Y aquí se referencian los versículos de Génesis. También dice que tanto el reino de Israel en el norte como el de Judá en el sur fueron exiliados a Mesopotamia. Esto de hecho voy a marcarlo. Tanto el reino de Israel del norte como el de Judea en el sur fueron exiliados a Mesopotamia. Bien, entonces ahora vamos al mapa. En el mapa aquí podemos ver al principio dónde es que estaba Mesopotamia. Mira, si lo vemos aquí, Mesopotamia está entre estos dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Y toda esta región es Mesopotamia en aquel entonces, ¿no? Que en el día de hoy sería una parte de Siria y de Irak. Es la región de Mesopotamia. Siria e Irak. Ahora, los otros que se mencionan acá, se menciona en el versículo también la parte de Judea, Canaán. A ver, vamos a mirarlo acá. Ajá, aquí está Israel, Judea, toda esta parte. Sí, si lo pueden ver acá. Miren, aquí tenemos Mesopotamia, entre los dos ríos, toda esta parte de Canaán para acá abajo. Entonces esto es como para tener una idea de en qué región estamos hablando. Estamos hablando de la región de lo que hoy es Siria, Irak, también puede ser un poquito de Turquía, toda esta región de acá era Mesopotamia. Bueno, hermanos, espero que te haya gustado el estudio bíblico del capítulo 2 de Hechos. Si fue así, compártelo con tus amigos y familiares. Déjame un comentario si te está gustando, si estás aprendiendo, porque eso me motiva muchísimo. Y te mando un abrazo, te veo en el siguiente video.